Muy buenas tardes, esto es Singladura, un pasaje por todo lo estrictamente humano. Soy Roberto Cienfuegos y para la audiencia de Ojo con Eso TV, estamos a unas horas prácticamente de observar lo que va a ocurrir en Venezuela, un espléndido país venido a menos ya hace varias décadas, inclusive desde aquel famoso Viernes Negro en el gobierno del socialcristiano Luis Herrera Campins, cuando se desplomó la moneda venezolana, el bolívar, y se vino abajo con esa histórica cotización o tipo de cambio del 4.30, el famoso 4.30, que retumbaba allá en los malls de Miami con aquella frase muy venezolana del "está barato, dame dos". Consecuencia de la Venezuela saudita, allá el apellido que llevó este país allá a partir de los años 70 en el primer gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, ya fallecido, y que derivó una crisis que se prolongó en el tiempo y que terminó se expresó más bien, se expresó en el Sacudún, aquel movimiento en febrero del 89, a unos pocos días de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, y que pues fue un movimiento sismático de la sociedad venezolana, en medio de la adopción de medidas y del rechazo de esas medidas que había adoptado Carlos Andrés Pérez para encontrar un camino que diera cauce a una Venezuela diferente a lo que había sido a lo largo de aquella época pues petrolera, asociada incluso con el embargo árabe petrolero de los años 70. Bueno, vino después el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado del año 92 con este señor militar que se llamó Hugo Chávez Frías, ¿no? Un movimiento cruento, y después, que fracasó por supuesto, pero que dejó lo que llaman los venezolanos un balazo en el ala al gobierno de Carlos Andrés, que no pudo terminar el quinquenio para el que había sido elegido, porque después vino un segundo intento militar a manos del contraalmirante Gruber Odreman, ¿no? También fracasado el 27 de noviembre del año 92. Pérez fue destituido, como sabemos, en mayo del 93, no terminó su mandato quinquenal en ese caso, y después siguió Rafael Caldera, un hombre muy ambicioso del poder, definitivamente, que aprovechó la circunstancia golpista para alcanzar la presidencia de Venezuela por segunda vez en medio de una gravísima crisis financiera que no logró contener el segundo gobierno de Caldera Rodríguez. Bueno, Caldera indultó a los golpistas del 92 y entre ellos, por supuesto, a Hugo Chávez Frías, quien lanzó una campaña exitosa que lo llevó a la presidencia el año 99 y que dio inicio al movimiento conocido como chavismo. Chávez murió, como sabemos, víctima de un cáncer feroz allá en el año 2013, y a partir de entonces asumió la presidencia previo a elecciones que ganó el señor Nicolás Maduro, ¿no? Cuyo gobierno pues ha derivado muy desafortunadamente en un autoritarismo a ultranza, pretextando las sanciones de Estados Unidos, y que han obligado y que se han expresado de una manera muy clara en el éxodo de millones de venezolanos, el mayor éxodo en la historia venezolana, como consecuencia de las terribles circunstancias internas de desplome económico, desplome petrolero, inseguridad, falta de alimentos, alta inflación, en fin, una serie de fenómenos que han coincidido, que han convergido en
en este periodo del chavismo-madurismo. El próximo domingo, en unas horas, insisto, 28 de julio, poco más de 20 millones de venezolanos están llamados a las urnas para decidir el futuro. Son el mayor reto, sin duda, para la permanencia de este movimiento chavista madurista en el poder. Ya sabemos que la principal opositora, la señora María Corina Machado, pues fue inhabilitada de mala manera, hay que decirlo también, por el madurismo esta vez, ¿no?, para competir, y entonces emerge como figura de la opositora, de la oposición, aglutinando a estas fuerzas de la oposición, un exdiplomático, Edmundo González Urrutia, ¿no?, quien va a dar la pelea en unas horas para deshacerse por la vía institucional, así esperamos, de lo que ha significado el madurismo chavismo o el chavismo madurismo en Venezuela. Hay preocupación, por supuesto, nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar. Todos, o la mayoría por lo menos, confiamos en que los venezolanos puedan esta vez elegir a sus próximas autoridades gubernamentales en un clima de paz, en un clima democrático, en un clima de alta participación, para que el país reencuentre el camino que perdió ya hace varias décadas y que está explicando esto que se llama la diáspora venezolana dispersa en diferentes partes del mundo, con pues una enorme tristeza, porque uno se pregunta cómo es posible que un país con el potencial de Venezuela, inmensamente rico en tantos recursos, desde no solo el petróleo, que ha sido pues prácticamente desde que se detectó aquel primer pozo allá en Maracaibo, que es el Sumaque 1, pues el petróleo ha sido una constante a lo largo de la historia venezolana, para bien y para mal, hay que decirlo, pero se requiere hoy que Venezuela, no solo por los venezolanos, sino también por las influencias que repercuten en los países de América Latina y el Caribe, reencuentre la ruta para convertirse en lo que debió de haber resultado hace mucho, un país próspero, un país democrático, un país equilibrado socialmente, un país con capacidad para mirar hacia el futuro, con una capacidad de desarrollo importante, ¿no? No se ha podido lograr, pues desafortunadamente, por una serie de situaciones, entre ellas y particularmente los gobiernos militares que han asolado y los gobiernos autoritarios a nuestros países en una historia muy trágica y muy desafortunada. Vamos a hacer votos porque esta vez Venezuela reencuentre su ruta, reencuentre el camino y permita que los venezolanos, al fin y al cabo, después de haber pasado un largo túnel de oscuridad, por fin vean un nuevo horizonte, y eso es lo que deseamos desde aquí, desde este espacio Singladura y a través de nuestro canal Huésped Ojo con Eso TV. Muchas gracias, muy buena suerte y aquí seguiremos.